nada le salva la trampa. Sabes que le sobra tempestad a nuestra calma. Nunca llueve tanto que no escampa entre tú y yo. Alza la mano, cierra el puño, el mundo es tuyo. Cura de risas, canciones y calma. Con miedos avanzas, trepas montañas que hay al otro lado. Casi siempre es distinto a lo que imaginamos. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno, brindando al dolor con veneno. Dejarlo reposar, cambiando las reglas del juego. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno, jarabe de amor para el miedo. Tremenda y cumbia quiz, cambiando las reglas del juego. Tomemos un vino por la libertad, por nosotras y por la diversidad, por las que se han ido y por las que están. y que las alternativas se multipliquen de par en par. Brindis, abrazos, risas en el encuentro. Que siempre nos traiga canciones el viento. De esta jauría cuiden esta jungla de cemento. Que esta tremenda cumbia ponga todo en movimiento. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno, brindando al dolor con veneno. Dejarlo reposar, cambiando las reglas del juego. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno, jarabe de amor para el miedo. Tremenda y cumbia quiz, cambiando las reglas del juego. No deseo 100 años sabático, soñar deprisa, vivir despacio, andros, carretera, lucha y buenos ratos, mucha cumbia, amor y vatios. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno, brindando al dolor con veneno. Dejarlo reposar, cambiando las reglas del juego. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno, jarabe de amor para el miedo. Tremenda y cumbia quiz, cambiando las reglas del juego. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Par en el Mundo. ¿Cómo estamos hoy? Ya pienso. Muy bien, esa pausa. Ya me quedó la pausa de duda. Pausa dramática. ¿Cómo estamos? Sí. A mí me ¿Cómo preocupa, estamos hoy? ya estuvimos discutiendo, a mí me preocupa cuando no sea host la Jess. Vamos a ver cómo, Sí, cuánto hay que porque repartirnos esa tarea. Yo creo que sí, estoy sufro- como para rotar el lugar. Esto era momento de producción, Sí, pero... tenemos que ir practicando ya Bueno. frente al Pero- espejo diciendo bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Sí. a Par en el Mundo. Bueno, hoy tenemos dos invitadas de lujo. De lujo, de lujo. Vamos a hablar hoy de artivismo y para ello contamos con la presencia maravillosa de la señorita Lucía Calisto, actriz y un montón de cosas más, y de la señorita Guillermina Larriera, artista en muchos de los sentidos. En muchas disciplinas. No sé si quieren ustedes presentarse un poquito, mejor, más completo de lo que yo pude hacer humildemente. Ay, bueno, está bien. No es necesario, si quisieran agregar algo, si no, Eh. siéntanse tranquilas. No sé. Bueno, hoy vamos a hablar de artivismo. ¿Qué vendría a ser el artivismo? Les contamos La con tus mezcla notas. de arte y activismo, como así lo dice la Excelente palabra. resumen. Bueno, cerramos el programa. Listo, hasta acá llegamos. Por hoy. Con esto y un bizcocho. Vamos a Eh, mandarle un beso a nuestra Sí. compa querida Sí, Ceci, que hoy nos mira desde casa. Hoy nos mira desde casa, era tiempo de darle un poco de Dar un paz descanso. a esa chica que no ha faltado jamás, ¿no es cierto? Es verdad. Y bueno, en fin, lo que vamos a hablar hoy es de cómo a través de las distintas expresiones del arte uno puede militar determinadas causas. Y no es casualidad que hayamos invitado a estas dos maravillosas personas, porque ambas son grandes artivistas, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Estoy recopada de estar acá. Y un poco nerviosa, les decía hoy a los chilines, porque si bien soy actriz, de profesión, pero me ponen nerviosas igual. Sobre todo la radio, le contaba hoy que tiene como algo ahí mágico, místico, no sé bien qué es, con el interlocutor imaginario que me pone un poquito nerviosa, pero estamos re bien. Bienvenida. Si yo lo sobreviví, cualquier persona puede ser, con toda mi incomodidad social.
No, bueno, eso. En realidad también contarles que un poco como a instancias de ustedes también me despertó la curiosidad por el artivismo. No es algo de lo que yo me especialice, nada, pero bueno, eso, como compartirles algunas cosas de lo que ha sido mi práctica hasta ahora, desde que arranqué en el mundo del teatro específicamente. Sí, yo creo también que algo de lo que decías recién es importante, que muchas veces una no es tan consciente de que lo que está haciendo es artivismo, porque lo que hace es crear un hecho, un evento artístico, y usualmente uno lo hace desde sus vivencias, desde su historia y desde las causas que le atraviesan, y no es tan pensado que es, bueno, ahora voy a hacer artivismo. Totalmente. Pero siempre que está atravesado por alguna causa, por... yo soy de los que creen que toda acción es política, incluyendo la mera existencia de nosotros, los disidentes. Uh-huh. Entonces, me resuena esto que decís de, bueno, yo no había pensado si hacía artivismo o no. Yo puntualmente no, hasta hace un tiempo atrás no lo había pensado, y una vez estábamos en una charla sobre arte contemporánea y surgió el tema del artivismo, charla que conducía el queridísimo Federico Puch. Y empezó a hablar del artivismo y puso un ejemplo que me incluía y yo no me había dado cuenta. Wow. Y puntualmente fue La Mondonga, el colectivo que ya he mencionado 1000 veces que integro, con el tema de la construcción de nuestras máscaras como objetos artísticos, pero que son un enunciado de algo. Totalmente. Entonces yo creo que es muy común esto de, bueno, como uno, ya de por sí es raro decir yo soy artista, claro. Y creo que es mucho más decir yo soy artivista. Claro. Es un montón. Pero contanos un poquito, Lu, el año pasado estuviste en un proyecto muy hermoso y con y fuertemente artivista. Fuertemente. Chusmeanos un poquito qué era. Sí, re loco, porque en realidad me removió mucho ese proceso el venir acá también, y claro, no me habían caído un poco, o no me habían terminado de caer algunas fichas capaz. Justo el 14 de marzo compartí que fue el día del Expreso y Expresa Política, y hace un año, el 14 de marzo, estrenamos una obra que se llama Murmuria, que bueno, trataba sobre la etapa del terrorismo de Estado, y específicamente sobre mujeres presas políticas en la época de la dictadura, desde más o menos en realidad del 68 hasta el 85, que fue cuando se dio la amnistía y salieron los últimos presos y presas. Y bueno, y esa obra fue una dramaturgia colectiva que surgió de la dramaturgia de las actrices, y la directora que estaba también dentro de la obra, y bueno, surgió a partir de un proceso bastante largo y muy interesante, porque también participaron del proceso activamente las expresas, o sea, las protagonistas reales de la historia. Y bueno, fue muy removedor para todas las que participamos, ya sea en el escenario y fuera del escenario. Y bueno, como te decía, es una experiencia en la que siento que todavía estoy bajando. Y bueno, que sí, además de poner el tema en escena, digamos, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, que es algo que siempre estaba como, era un poco nuestra preocupación también, y de las que van dejando como el legado. También eso como que nos interpeló fuertemente como seres humanos, digo, ¿no? En un poco eso, quién soy, dónde estoy parada, digo, la historia del Uruguay, pero también como en mi vida, cuáles son qué cosas me atraviesan, ¿no? Y qué cosas me atraviesan que no sabía que me atravesaban, y de repente eso te empezás como a dar cuenta. Así que bueno, nada, por ahí, pero sí muy, muy fuerte, intenso, y bueno, sí, esta mezcla de arte y también un poco sin querer queriendo militancia también. Claro. Sí. Sí, yo creo que es clave lo que decías de, bueno, yo sin saber cómo me atravesaba, que creo que eso es algo que inevitablemente se genera en quienes somos espectadores de este tipo de
hechos artísticos, porque a veces uno dice, sí, bueno, está. Muchas personas pueden pensar, yo soy consciente, yo sé lo que sucedió en Uruguay en determinada época y pero a veces visualizar, no sé, la cotidianeidad o cuestiones más íntimas o de no tan fácil acceso pueden llevar a que a quienes lo ven le caigan fichas que no te caen de otra forma y que no te caen de repente leyendo un libro de historia reciente. O sea, puede que sí, pero puede que no, porque precisamente está planteado desde el arte y por ello desde la sensibilidad y subjetividad de quienes participaron de esa creación. Sí, totalmente. Y un poco, ahí va como por ese lado el tema del arte en estas temáticas, o sea, militantes o bueno, o sociales, o cómo puede aportar también, ya sea en esta temática en particular o en cualquier otra. O sea, siento que tiene ahí como una especificidad, vamos a decir, que por ahí no la tienen otras maneras de militar, que no son ni mejores ni peores, pero son distintas, y también me parece como súper interesante esa beta, no sé, un poco hasta como un hallazgo, te digo, porque también todo esto me ha hecho pensar mucho y también como voy descubriendo como, qué poder puede tener a veces presentar las cosas solo de una manera distinta. Hasta como siento que tiene mucha potencia esto que decís en las cuestiones de que también se vuelve un poco más accesible el entendimiento, que muchas veces como que hay una forma de explicar las cosas más compleja, académica, y que la traducción artística lo pasa a un lenguaje como más accesible para el público cotidiano, por decirlo de una manera. Como que podemos traducir ciertas cosas. Para mí como personalmente, bueno, no hablé mucho, pero creo que a mí me llamaron artivista antes de que yo me llamara artista, pero siempre planteé mi ser artista desde un lugar desde la militancia, desde muchos tipos de militancia, en mi caso como compañera de Vic de la Mondonga, desde lo corporal y desde lo disidente, pero como que también me permitió como acercarme, como tener un lenguaje para expresarme. El arte me dio como una herramienta para poder hablar de ciertas cosas que de otra forma se me complicaba más ponerles palabras tal vez, o imágenes o otro tipo de formas. Exacto. Bien, contanos un poquito, Guille, porque vos también el año pasado estuviste en varios proyectos de artivismo. En algunos tuve el gran honor de estar cerquita, como en el de los boñatos, por ejemplo, que yo creo que sería muy lindo que nos contaras sobre esos proyectos. Bueno, el proyecto que estás trayendo de los boñatos es mi proyecto personal, que trabajé el año pasado y espero un poco trabajar un poco más que tiene que ver con un poco de traer los espacios de cuidado, un diálogo sobre el cuerpo y sobre cómo nos posicionamos las mujeres o feminidades, personas que fueron socializadas como mujeres frente a los espacios de cuidados de otros, sobre todo como con la alimentación y cómo cuidamos o cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, cómo nos sentimos con esos cuidados, cómo nos relacionamos también como con la comida a través de eso un poco, que es un poco complejo porque no sé cómo se llevan ustedes, pero para mí siempre como la cocina o cocinar para otros terminaba en una discusión siempre entre mujeres de cómo podíamos reducir nosotras la comida, como cómo sacar las harinas o cómo sacar alguna otra cosa. Y bueno, desembocó en un montón de historias increíbles que bueno, pronto estarán por algún lado, las pueden ver. Pero nada, para mí fue como traducir un montón de violencias y de silencios que guardamos y de visibilizar cosas cotidianas, como bueno, quiénes son las encargadas, los encargados, las encargadas de llevar la comida, o quién te alimentó cuando creciste, qué conformaban esas comidas, cuál era el espacio, el tiempo, el cuidado de... Y en realidad, sí, obvio, hay casos excepcionales donde las masculinidades tomaban ese rol, pero la mayoría, o por lo menos en nuestras infancias, esos roles de cuidado fueron ocupados por mujeres.
Entonces también cómo nos sentimos nosotros cuidando nuestro cuerpo cuando en realidad siempre estamos cuidando les de otros, más que los nuestros. Entonces ese proyecto fue bastante removedor y bastante intenso y sigue siendo, pero bueno, también se sigue construyendo. Bueno, el año pasado hice como una apertura del proyecto y escribí textos en base a ciertos encuentros de los que Vic fue parte de uno, donde nos juntábamos a tallar de boñatos, tallar un cuerpo en un boñato y hablar de nuestro cuerpo mientras, o de cómo nos llevamos con él o la comida, mientras tallábamos ese boñato. Contanos tu experiencia. Recomiendo fervientemente tallar boñatos. Obviamente que nunca en mi vida había tallado un boñato y mucho menos pensando en mi cuerpo mientras lo hacía y dialogando desde ahí. Y yo creo que está muy bueno y es muy potente esto de cómo, o sea, el arte es muy variopinta y muy diversa, entonces nos acerca esa diversidad de formas de que nos caigan las fichas, como hablábamos hoy. Entonces es como, nunca me imaginé que me iban a caer fichas tallando un boñato. Y fue como esa cosa que obviamente oficiaba Guille de una forma casi como una mediumnidad, donde uno se poseía en la tallada del boñato y hablábamos, bueno, de esto, de cuál era nuestro vínculo con nuestro cuerpo, con los alimentos, con quién nos alimentaba y la diferencia también de alimentar a un otro y alimentarse a uno mismo, en esto de que a veces yo, por ejemplo, tengo mucha más facilidad en hacer alimentos para otros que en ponerle onda para hacer alimentos para mí, y cómo esto está vinculado a el cuidado en el otro y no en una misma, y obviamente después ver lo que sucedió con eso, que Guillermina generó ilustraciones sobre esas esculturas y después la posibilidad de eso que habíamos tallado, picarlo, freírlo y comérnoslo. Es verdad que nos lo comimos también. Fue muy simbólico y muy lindo también. Yo creo que, no sé, a mí lo que más me llama la atención del artivismo es esto de ir por pila de lugares que no son tan lineales, que pueden no ser tan complejos en algunos casos, en otros sí, que pueden ser más simbólicos en otros, pero que colaboran como a la caída de fichas en relación a determinadas cosas y causas que nos atraviesan. Y no sé si les ha pasado de alguna vez estar mirando, no sé, una peli o escuchando una canción y que eso les acerque cosas que de repente no nos habíamos preguntado. Y también, perdón, Jess, es como que esto del artivismo se escucha como hace poco, pero existe desde siempre, porque, no sé, artivistas es la Rona Carrero, Cita Rosa, yo qué sé, cualquiera de los cantores y cantoras de música popular. El Pepe Guerra. Perdón, Jess, que no nombré los Por favor. Los alimaños te perdono, pero el Pepe Guerra. Discúlpeme todo 33. Porque si no me van a dejar volver aunque haya bebido agua del Olimar. Yo creo que yo muchas veces los veo como casi que no hay forma de disociarlo, muchas veces lo artístico capaz de la militancia, porque si pensamos en el arte como una herramienta para mandar un mensaje y claro, todos somos atravesados por distintas realidades y cuestiones que nos llevan a militar o a pararnos desde algún punto de vista, creo que es casi que inevitable que eso se transponga en el arte que uno tanto consume como el que lo hace, como el artista mismo que lo hace. Yo qué sé, entonces si uno piensa, bueno, sí, canciones, bandas en música, bueno, ¿qué está pasando mucho ahora? La gente de extrema derecha desayunándose que Rage Against the Machine era una banda muy política y entonces ya venía siendo activista hace mucho tiempo, pero se enteraron ahora recién de que capaz que la Machine era esto. Exactamente. Capaz que interpreté mal lo que estaba, pero por eso creo que uno ya es artivizado durante toda la vida sin que uno sea muy consciente de eso. Yo por mi parte no soy artista,
Me siento muy intimidado alrededor de artistas. Está muy zarpado lo que hacen. Y no tengo talento ninguno y eso me pone pero por favor. en un punto donde no No puedo decir existe muchas tal cosas cosa. ni participar. Pero como consumidor de arte, creo que pasa mucho por ese lado. Creo, no, a veces requiere cierta capacidad de conocimiento también de uno empezar a darse cuenta de que hay mensajes que capaz que no lo tocan en un determinado punto de tu vida, pero pasan 5 o 10 años y capaz que la vida te agarra en otro punto y ahí ya te toca de una manera diferente, ya te afecta de una manera diferente y bueno, te empieza a resonar contigo. Eso está bueno también, creo, del arte como expresión de realidades y también de llevarlo a uno mismo a reflexionar y como espejo. Que para mí, ponerle, el arte siempre fue un espacio donde que podía hablar de algo que me estaba pasando. Entonces, para mí, el activismo es como que le pusieron nombre a algo que para mí era fundamental. Como que como que el arte para mí siempre fue una herramienta para decir. Entonces, como que mucho tiempo me interpeló mucho qué era lo que quería decir con el arte. Porque el arte tenía que decir algo para mí. Hay gente que no. Pero personalmente me pasaba que sí. Entonces, como esto del activismo es como, sí, claro, pero no tenía que ser así, no era por eso que hacíamos arte. Como una herramienta, un lenguaje, no sé, Lu, vos si te pasa como lo mismo. No, sí está buenísimo lo que están diciendo todas, pero sí eso en particular como... Sí, a mí es algo que me ha llevado un tiempo, también en esto de que hay cosas que te van pasando en distintos momentos de la vida y te agarran en distintos momentos también, de búsquedas personales y cosas también que medio que se te van apareciendo como por casualidad o causalidad o lo que sea, ¿no? Te van llegando en distintos momentos. Y a mí me pasó, claro, al hacer teatro generalmente yo hacía un teatro como de texto y donde ya había una parte que estaba elaborada en algún punto y no, y una hacía como de intérprete, que no tiene nada de malo, a mí me encanta, me gozo haciendo eso, pero por ejemplo, en la última experiencia teatral que tuve ya participamos de la dramaturgia y ya fue otro viaje porque hay otra cosa que le vas poniendo también de voz. ¿Y para qué iba todo esto? Porque las ideas se me van cruzando. Bueno, ahora me perdí en lo que iba. Bueno, que claro, que después también como... Claro, son cosas que llevan tiempo y también como que decanten, ¿no? Yo me considero de procesos lentos, entonces me van cayendo fichas después, pero en esto de personajes que había interpretado, que se me habían ido apareciendo... Bueno, charlando con una amiga me decía, hiciste pila de personajes de mujeres. O sea, está todo lo que tiene que ver con el feminismo que me atraviesa la vida. Me atravesó también en el arte, por ejemplo. O sea, como que era una cosa que me llegaba y lo buscaba, o no, lo buscaba y me llegaba, no sé. Pero ahí yo iba y le ponía cuerpo. O sea, y bueno, así otras cosas que se van cruzando en el camino. Y que por algo te llaman, te convocan y te quedas ahí o agarras viaje. Y sí, esto como también yo antes no me consideraba como militante específicamente de yo qué sé, de una organización o lo que sea, pero toda la vida de chica, desde que tengo memoria, me interesa la justicia social, vamos a decir. Entonces está atravesada, por eso estoy. Entonces todo lo que haga, sea más o menos político, o sea, está eso presente. Necesito una remera que diga atravesada, por eso estoy. No importa lo que sea, atravesada, por eso estoy. Se puede usar en varios contextos. Claro. Yo te la diseño, Vic. Me encanta. Próxima remera, gorda plenera y Y atravesada. atravesada, por eso estoy. Sí. Yo creo también que en esto en algunos casos, obviamente, no vamos a generalizar, en nada, nunca, jamás, pero como que te permite activar de formas que quizás no podías con otras, no sé, en esto de, como decía, atravesada estoy. Yo lo siento así también, pero siento que, por ejemplo, no soy una persona que no puede hacer lo que hacen otros activistas, otros militantes de causas que, por ejemplo, no sé, salir a hablar directamente con las personas. No lo puedo hacer, no me da como no sé, el valor o lo que sea, y quizás desde el arte sí lo puedo hacer y tiene un alcance que es distinto al que tiene el que va y habla, y como que entre todos vamos abarcando más espacios, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso me sucede que yo integro una compañía de teatro independiente en la cual, si bien hemos hecho de todo, nos llama muchísimo la comedia absurdísima.
Y también ver como en esa comedia súper absurda vos podés irte al extremo visibilizando situaciones de homofobia, racismo, clasismo, aporofobia, y reírte del racista, del homófobo, y que se visualice también, que vos muriéndote de risa puedas ver, eso está re mal. Claro. Que a veces hay como formas y formas de artivismo, y algunas están un poco más subestimadas que otras, y como todas son importantes y todas llegan a un grupo distinto de personas, y eso hace que el mensaje se expanda. Claro. Es que la diversidad también. Perdón. Sí. Pienso en Mochi, por ejemplo, que lo identifico como activista, y en cómo se ha ido expandiendo incluso esto, ¿no? Como cada vez más gente ahí, en lo que se genera cada vez que hay un toque de él. En cómo también es una forma de que le llega a distintas personas como un montón de temas que él toca en sus canciones, pero además como ese ambiente, ese momento que en los toques de Mochi, que es como... No sé, me pasa que escuchando su música grabada no siento lo mismo que cuando voy, y como todo este clima que se genera, que siento que es como... Quizás la música como arte dentro del activismo ha estado siempre como muy presente, y es más como la que más fácil uno piensa. Y me pasa en Mochi como un ejemplo así de activismo actual muy claro. Sí, de que genera comunidad también, porque es como que Sí, vos vas a un toque de Mochi y ya te sentís de determinada manera, porque asumís que no vas a estar rodeados de gente transfóbica, claro, o aporofóbica, como que entendés que si la gente que se reúne alrededor de eso comparte como un cierto conjunto de valores, no sé cómo decirlo. Re. Sí, para mí no hay nada más revolucionario que un toque de Mochi. Sí. O sea, sí, tal cual. Sí. Es que capaz que es algo que, bueno, no se considera tal vez mucho. Cuando se habla así, como dijiste vos, Vic, de capaz que tiene más visibilidad el que va, el que habla, el que comienza la gente, pero ahí, si hablamos sobre, bueno, la revolución tiene diferentes revoluciones socialistas a lo largo del mundo, de la historia, ha tenido diferentes actores, y capaz que no siempre pasan solamente por el que se para y por el que toman armas, sino que pasa por... Hay gente que trabaja en propaganda, hay gente que hace otro tipo de tareas más administrativas, capaz, y entonces cada uno aporta su propio grano de arena para los movimientos sociales. Creo que, bueno, pasa, por ejemplo, el símbolo de la DPRK, del socialismo de Norcorea, Corea del Norte, que no solamente es la hoz y el martillo que representan al trabajador rural y al trabajador fabril, sino que además tiene la mano que sostiene un pincel, que justamente representa al artista, como que también es un pilar importante dentro de una revolución. Uh-huh. Como que también participa activamente de la revolución, y también la lleva adelante a través del arte. Tal cual. Ya sea... El arte nos hace sentir identidad, y eso es fundamental a la hora de activar cualquier cosa, ¿no? Un sentido de pertenencia que siento que nos falta un poco a veces en esta humanidad tan deshumanizada, como encontrar un sentido de pertenencia y un lenguaje que nos permite acercarnos. Es el arte, es como esta persona siente lo mismo que yo, le pasa lo mismo que yo, cuando te identificas con una canción o con cualquier cosa, o con un personaje de una obra, o con un texto, con un poema, o lo que sea, es como esta persona vive lo mismo que yo vivo, y eso nos da ese sentido de arraigue, de pertenencia, que nos hace también, nos genera una potencia, tanto como creadora como de avance, y creo que tenemos ese, no sé, poder, todas las personas, digo, incluso ustedes brindando este espacio para que hablemos de estas cosas, como para ir acercándonos a todos a distintas revoluciones, ¿no? Como es tan importante como el que habla, porque a veces, puedes hablar un montón. Yo también, además de artista, soy artista tatuadora, y también atomizo un montón a mis clientes con todo, ¿viste? Yo les cuento de todos mis proyectos, y ahí como que en el boca a boca también se va haciendo ese activismo diario, como esos distintos tipos de activismo, como el prestarle ropa a la madre de mi amigo que no tiene ropa para una fiesta, y como ese activismo diario que a veces no viene tanto en el arte, pero que el arte lo promulga como para habilitar el espacio para que esa persona se acerque. Total. No sé si... Tatuaste a 2 amigas mías. Y a 2 personas de esta mesa. Sí, hay 2 personas tatuadas. No por sé Guillén qué también. quién será.
Sí, esto que decían de, bueno, a veces escuchás una canción no sé qué y te identificás. Y te identificás con cosas como súper íntimas y de una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Porque también uno con el escudo del arte es que puede decir cosas que difícilmente hablaría. Bueno, también a veces somos de hablar, de ventilar, somos muy ventiladores, los que estamos vinculados al arte. Pero de decirte con el corazón en la mano, con esto me pasa tal cosa, es más fácil hacerlo a través de una canción, a través de una obra, no sé, una interpretación, lo que sea. Y a veces, cuando uno no tiene el privilegio de poder conversar con amigues, no sé, familiares, quien sea, a un nivel de profundidad, de verdad contar lo que nos pasa, lo que sentimos, bla, es esa a veces la única forma de enterarte que hay más personas a las que le pasa lo mismo. Tal cual. Sí. Creo que, bueno, como un dato curioso, menos o gracioso, el último display de antiimperialismo de Bad Bunny fue un montón de gente se descubrió latinoamericana en esa semana. Sí, hasta los canadienses. Sí. Hasta los canadienses tuvieron que decían parte de América y dicen, bueno, es centroamericano también. Dice. Sí. Pero eso fue una semana muy graciosa y muy curiosa por eso de que mucha gente repensando su identidad y de decir, capaz que tenemos esto en común. Bueno, creo que hubo un canal brasileño que sigo yo de videoensayos y se puso en contacto con otros ensayistas de otros países y le mostraron la tapa del CD de Bad Bunny, sin que gente que no consumiera Bad Bunny entonces no tenía ni idea de qué era la tapa, pero decía, ¿y esto acá dónde te imaginas que es? Y todo lo relacionó con su propia gente en Argentina que decía, sí, esto que me recuerda a la casa de mi tía, la casa de mi abuela, en Brasil también se reconoció, no. Después le preguntaban a gente en España y en Francia y no tenían ni idea. Para ellos, eso no sé, yo qué sé, me imagino como que Latinoamérica, o sea, el Caribe, una algo cosa así, ¿no? Entonces como algo ajeno. Es la gran coincidencia que para todo ajeno, pero yo que sé, una señora en Brasil decía, eso parece a la casa de mi tía, yo dormía ahí cuando era chica, entonces trajo un montón de recuerdos y otro tipo de cosas que estuvo muy lindo. Fue todo un movimiento de algo que capaz que yo que capaz que esperaba generar algo, pero no a ese nivel, de ese tamaño, esa intensidad. Claro. Y eso estará bueno del arte. Me gusta como eso que manejas, que es el lenguaje de lo común. Que a veces como está el arte, yo defiendo mucho el arte que no es para la academia. Como no el arte del cubo blanco, que bueno, es este arte de galería, que tiene que estar todo impoluto con la luz puesta y sino como el arte ¿para qué? O para quién, o para quiénes. Entonces también como este arte más cotidiano, más representativo. Bueno, yo por ejemplo, me puse a tallar boñatos porque mi abuela cultivaba boñatos en su huerta, mi bisabuela también, mi madre trabaja cocinando boñatos, entonces es algo que siempre estuvo en mi cotidiano y mi profe me insistía mucho en buscar algo de mi cotidiano para llevarlo al lenguaje. Entonces como que también se vuelve un lenguaje de lo común que cualquiera pueda entender, como que me parece como súper importante en mi manera de ver y hacer arte. No sé, mismo que compartimos con Vic en el Encuentro Plurinacional Gorde, y ahí también como hice una perfo lectura y nada, posterior a ella muchas personas se me acercaron como, gracias por ponerle palabras a esto, y yo toda atravesada primero ya atravesada por esto y nada, después también como lo lindo de recibir el espejo de esa escucha, de ese entendimiento y de eso común que tenemos entre nosotros también, de sentirnos más cerca. No sé, siento que dije eso muchas veces, pero pero tal cual. Porque también es como esa ida y vuelta, ¿no? De, bueno, el que lo recibe y el que lo dice o lo exterioriza, viendo que del otro lado hay otros que te dicen, sí, a mí también me pasa. A mí también me pasó. Eso es re fuerte. Mal. Bueno, a mí me pasa que siempre me fascinó mucho el teatro, perdón que se me monotemática con el teatro, pero por eso de ir a ver una obra y ver situaciones que le pasan a los personajes que decís, qué flashero, esto lo resiento yo, no, como que te cae una ficha enorme que a veces es años de terapia y en realidad te cae ahí, está por ahí también con otros trabajos, pero como esa identificación y no sé, me acuerdo me pasó una vez, no sé, con una comedia griega del siglo no sé cuánto,
antes de Cristo, que también era como algo que dije, eso también me pasa a mí. Y dije, qué locura, tipo 2000 años. Y me parece como tan humano, tan potente eso que decís. Y también como esto de que, no sé, hay como una corriente del arte así como más purista, ¿no? Que obviamente adheriremos o no, pero hay gente que como capaz por ahí la defiende más, o también ha sido bastante criticado el arte como panfletario, por decirlo, ¿no? Y en realidad me parece que son cosas distintas, como que está bueno diferenciarlo. Y también en esto de que si no pienso en un otro, en mi comunidad, o sea, al final para quién lo hago, ¿no? Como que hay algo ahí que se te genera como un vacío, no sé, como algo. Sí, como que es inconcluso en la medida que no se repite lo que voy a decir, pero prometo que no consumí nada más que una ensalada de fruta. Como que se completa ese círculo de compartir esto que nos sucede o esto que queremos generar. Y que a veces también, yo qué sé, entra muy discusión sobre, bueno, la muerte del artista y todo ese tipo de conceptos de, bueno, a veces que capaz que la persona que hace arte a veces no tiene una exacta intención, pero sin darse cuenta termina despertando cosas en la otra persona que capaz que no lo había pensado en su momento. Hoy me pasó de leer, que sería tipo una thread de Blue Sky, de un juego que juego yo, que es un juego bastante desconocido, un juego indie, pero una persona dedicó muchos párrafos y párrafos a hacerte una teoría queer sobre lo que ese juego había charlado con ella. Y ahí el desarrollador dijo, bueno, capaz que no lo pensamos tan profundamente, pero está buenísimo que al tratar de ser respetuoso con esos personajes, que eso haya despertado esa voz y que te haya tocado de esa manera, y que por eso está bueno y te permita también servir como ejemplo para hablar de otras personas sobre esos temas. En ese caso eran personas ace y alos. Pero fue muy... O sea, eso de capaz que a veces cuando el artista hace su obra, la larga al mundo y capaz que muchas veces no tiene idea del impacto que puede tener y es eso, te llega ese feedback capaz de decirte, capaz que eso resonó justo en un momento en el cual lo necesitaba y no tenía ni idea. Sí. Entonces solamente captás esa noción cuando te viene ese feedback y dices, está zarpado eso. Y también, no sé, como pensando en hoy que hablábamos de esto de la identidad latinoamericana, ¿no? Cómo hay cosas como, no sé, una canción. Y me paro y me saco el sombrero para nombrar a la canción a Don José. Y cómo, no sé, yo me crié en el interior, con el folclore no tan cerca, pero medio a la vuelta. Y no me considero para nada una persona patriótica. Pero me ha sucedido de estar en recitales, cosas multitudinarias, y la multitud canta a Don José y me da una cosa de una uruguayidad. O sea, me siento más uruguaya que nunca. Y a preguntarle a los morenos el corazón. Y vos decís, ¿cómo esto cala a un nivel que a su vez, a mí en lo personal, me cala a un nivel quizá más hondo, porque es más amigable que, no sé, el himno nacional? Claro. Porque sentís que la sensibilidad es otra. Y que vos decís, yo vivo en Uruguay, nunca viví en otro país, y me escucho, no sé, la de Rada del Uruguay, y ay, que me dan ganas de llorar, y vivo en el cordón, o sea, no extraño Uruguay, estoy en Uruguay. Chistala de guarda, lo que pasa. Chistala de guarda. Y eso que no llegué a Chistala de guarda. Y entonces, ¿cómo te toca el arte? Te toca cosas que vos decís, y de repente me puse a llorar con, no sé, miré un cuadro y me movió algo y me puse a llorar, o escuché una canción y me sentí medio uruguaya, o entendí lo que siente una persona que está bajo tales opresiones en su cotidianeidad. Porque si yo no tengo diversidad de cerca, la forma de saber qué existen y de saber qué sucede es la representatividad que tienen muchas veces a través del arte. Sí, creo que el arte también tiene ese papel fundamental de lograr que uno empatice a través de muchas veces teatro, cine, que uno empatice con otras realidades. Cuando uno ve la ve retratada, capaz que no tenés convivencia diaria, entonces capaz que no sos capaz de
tener dimensión de cómo es la cosa, pero cuando lo ves y te golpea en la cara de una forma tan directa como películas y el teatro, capaz que logras empatizar y te llega eso de decir, bueno, está, como que un poco más en comunidad, no tan cerrado dentro de mi círculo, o sea, te permite abrirte para otras realidades, otro tipo de cosas que capaz que no las considera en la diaria constantemente. Sí, a veces algo de lo que pensaba ahora, me acordaba de las fotos de Shoah de la marcha del 8 de marzo, que fue una marcha en la que participé y estuve y demás, pero después al otro día o a los 2 días vimos las fotos que había sacado una compa de la marcha y ver como eso que estaba pasando desde su lente, desde sus fotos, que había como, yo lo había sentido como mucho grito, nunca grito tanto en las marchas, como una cosa más de pelea, y vi en las fotos de ellas que había una potencia, pero también una ternura que tenía que ver con la mirada de ella en sacar esas fotos, que ese mismo momento que yo había presenciado y había visto, se veía muy distinto viéndolo ahora en las fotos de Shoah. Y eso también es un viaje, porque es como el mismo momento, la misma situación, pero con esa mirada que le dio que yo no la había tenido. Sí. Es muy Tal lindo cual. lo que decís, porque es como si, en definitiva, podríamos decir que generar arte es compartir un poco tu mirada. Re. Desde generar una obra, desde escribir una canción, desde sacar fotos, desde generar una ilustración, hacer una performance. No deja de ser eso. Vos compartiendo tu forma de ver las cosas, y siempre va a ser nutritivo. Ay, me apasiona. Compartir las formas de ver las cosas. Nos da un poco de esperanza, ¿no? Como Sí. que al final, como estas manifestaciones de distintos tipos de lenguajes artísticos, cuando las vemos y nos sentimos identificadas y decimos, ¡ay, alguien está hablando de esto! ¡Al fin alguien lo dijo! Como esa sensación de también como de esperanza, de hay algo más que creo que trae mucho el arte en todos sus Sí. lenguajes. Sí. Y también de Respiro. hacerte parte, yo qué sé, yo pensaba ahora, no sé, porque yo te asocio mucho, Guille, con la música de La Pili, por ejemplo. Ay, yo amo la Y quienes no la hayan escuchado, Escúchenla. súper recomendamos. Y es alguien que ella habita una corporalidad disidente y sus canciones tienen letras acordes. No sé, como mujer gorda nunca hubo una canción que me incluyera, que hablara de mí o que pa. Y al verlo, al escucharlo, mejor dicho, ahí ya es una cosa como, no digo de validación de la existencia, pero un poco sí, como a través de la existencia de lesotres que comparten mi forma. Entonces es también una gran forma de representatividad de las cosas. Es que sí, el otro día yo te decía vos mismo, la Pili me hizo una canción y es como alguien que vive en otra parte del mundo, que no me conoce, que nunca me vio, puede cantar algo que me representa Lo que tanto. pasa es que esa canción sos vos. Te juro, Pili, si estás escuchando esto, Te espió. te juro que sí. Bueno, pienso ahora, leyendo un poco el chat que está Ceci ahí escribiendo, también le mandamos beso a Paula, a mi hermano que es panadero, y yo siento que la cocina es un arte también. Sí, Pienso lo como en es, las cosas lo que él es. cocina a veces y me llevan. Bueno, y pensando en Ceci y en la música, pienso en Vane Butera, que nosotras con Ceci la escuchamos un montón y somos muy intensas con la Vane. Esta sensación de esta canción está hecha para mí, y como en 3 minutitos dice un montón de cosas que decís, quisiera haber puesto estas palabras yo, pero por suerte las pusiste vos ahí. Sí, me pasa mucho. Sí, sí. Tal cual. No, eso, un poco lo mismo que venían diciendo, pero como el encuentro con el otro. En definitiva, eso, como para no perderse la existencia propia. O sea, y es un poco lo que te termina dando existencia también. Salado, sí, de todo punto de vista. Es que entendernos parte de una comunidad y sentirnos parte, como ese sentido de pertenencia que hablaba hace un rato, es como fundamental para el ser humano, para sentirse bien. Como para sentirse bien de salud mental, como re. sentir que formamos parte de algo. Entonces ya cuando se sucede y se da ese espejo, es como yo también soy parte de esto. Como que nos hace sentir bien, vivos,
Sí, sí. pertenentes, que es como está eso, fundamental, como cosa que el individualismo ha intentado machacar en nuestra existencia, el podés con todo solo, sola, sole, y este sentido de comunidad y de pertenencia es como, no tengo que poder con todo sola. ¿Qué pasa? ¡Escándalo! Escándalo. ¡Escándalo! Sí, y también esto, cuando vos hablabas hoy del arte no orientado a la academia, ¿no? Hace a veces que este contacto como catártico también, por ejemplo, a través de la música, resulte en algunos casos accesible, porque capaz que yo tengo más acceso a ir a bailarme unas cumbias que a pagarme una sesión con un terapeuta. Claro. Y de repente estoy bailando algo que lo que dice me lleva a mí a poder canalizar ahí cosas. Entonces es esto de, bueno, sí, todo acto es político, toda existencia es política, y políticos son un montón de cosas. O sea, no es, bueno, solo es activismo si va contra el calentamiento global o va contra el capitalismo. También es activismo cuando va a favor de la diversidad corporal, de la diversidad en general. En todas sus esferas, sí. Claro, es tipo, y también esto como de, bueno, uno en su cotidianidad elige qué consume y qué no consume, y ver también un poco qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, porque en definitiva son las campanas que nos suenan cerca. Entonces, si nosotros nos rodeamos solo de determinadas campanas y vemos solo determinados cuerpos, solo determinadas opiniones políticas, bla, 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 es muy fácil creer que eso es lo único que existe y que nuestra existencia es un error. Sí, tal cual. También es como un desafío a veces como salir de ese binomio, ¿no? Sí. Del bien, el mal, de qué lado, ¿no? Como también, No, por como supuesto. Obvio que no iba por ahí lo tuyo, pero digo, hay como a veces se tienta a interpretar desde ese lado las cosas y en realidad es mucho más Todos amplio. crecimos viendo las películas de Disney donde siempre había un bien muy marcado y un mal muy marcado. Tal cual. No me refiero a eso Sí, porque sí. tampoco es sencillo hacer eso, sí, sino sí, que, sí. bueno, como si uno pensara en esto de que sea variadita la cosa. Tal Yo cual. puedo mirar Disney si me gusta, pero también capaz que puedo ver alguna otra cosa con algún modelo que incluyan otras cosas, no sé. Sí, Puedo hacer todo. Que desafíe un poco más, claro. Sí. ¿Tenemos recomendaciones? ¿Tenemos recomendaciones? Yo cuando anduve investigando para este programa, encontré un videíto en YouTube que hablaba como de Lota, que ella toca el cello. Entonces ella cuenta cómo dejó de tocar en el contexto de la orquesta, o de cómo sea que se llama, y empezó a tocar a la calle y a compartir su arte desde ese lugar. Está en YouTube, en Arte TV Cultura es el canal, y me gustó porque es un video corto, como con 3 artivistas que cuentan ahí sobre su experiencia, y me pareció interesante como para acercarse al tema, así que esa es mi recomendación. Bien. Aparte de Mochi. Yo venía pensando una, pero me acordé de otra cosa que de la efeméride del día de hoy. Ay, me amo que tengamos efemérides. Por favor. Era una excepción que yo quería introducir al programa en algún momento. Sí. Bueno, queda oficialmente hoy incluida la efeméride. Excelente. No, porque claro, justo también buscando, no sé qué, me aparece ahí, scrolleando en Instagram, que el 16 de marzo es el Día Mundial del Teatro del Oprimido. Pero qué Y dije, casualidad. ¿viste? Casualidad, llámale como quieras. Y dije, está flashero. Nada, que hablando de activismo, o sea, tiene bastante que ver, porque es como una corriente de teatro que en realidad como que excede, ¿no? Como la escena tradicional y sale a la calle y transforma el espectador en actor, y bueno, ahí propone como distintas variantes de resolver las diferentes opresiones que nos atraviesan. Así que nada, ahora me acordé, lo quería compartir. Muy bien. Yo tengo una recomendación. Excelente. Estoy leyendo, hablando de activistas, pueden juzgarme, no me importa, el libro de Casu, de Perreo, y habla mucho de cómo
el reggaetón también como forma de liberación y de las mujeres del deseo y del placer sexual, que muchas veces la mujer tiene que estar como quieta, recatada, y la mujer que goza de su deseo y de su placer es marginalizada. Sí. Entonces me pareció muy interesante, lo estoy leyendo, se los recomiendo, me parece gran activista ella del reggaetón, aparte como mujer cantante, que es muy difícil en ese medio, en ese lenguaje. Nada. Perreo se llama. Perreo se llama. Perreo, una revolución. Muy bien. Yo hoy no vine preparado con recomendaciones, así que voy a Pero improvisar. alguna banda islandesa. Generalmente improviso, pero como vine charlando en el camino no tuve tiempo de... Realmente vengo callado en el camino pensando, pero... Voyage Secreto es la película que concurrió al Oscar, brasileña. Los Oscars que se transmitieron ayer, no ganó El nada. agente secreto para los Sí. que no hablamos portugués. Completamente Gracias. afanado. Gran actuación de Wagner Moura. Lo vimos con una otra participante que no está con nosotros hoy, con Ceci. Fuimos a ver la Cinemateca, está en el cine, está en cartelera actualmente y es tremenda película. Pasa en 1977, plena dictadura brasileña, y muestra un lado de la dictadura capaz que no tanto institucional, sino más en el día a día y cómo afecta el día a día de las personas en el común y en la relación entre las personas, y no tanto una cuestión de sufrir opresión del Estado ni violencia del Estado, sino que cómo eso da ciertas libertades para algún tipo determinado de personas dentro de la convivencia cotidiana. Y eso está muy bueno, o sea, se escapa de lo más macro capaz para irse a lo más pequeño, a lo más micro. Muchas ganas de verlo. Yo tengo dos recomendaciones muy breves. La primera es muy sencilla y mi recomendación es ir mirando las paredes de la ciudad, porque estamos llenos de murales alucinantes, de muralistas maravillosos que generan cosas increíbles. Le mandamos un beso a Berito Minocho, que anda por ahí, y a otros tantes, pero que no les conocemos. A la pasajera, porfis. Pasajera en trance, ¿verdad? Sí, esa misma. Bien. Y a todos los que conocemos, les invito a eso. Miren, está lleno de murales alucinantes de distintas temáticas y maravillosos. Y bueno, en especial a ellas que saludamos, porque también no debe de haber sido sencillo abrirse paso en el mundo del graffiti siendo mujeres. Deben de haberse fumado mucho mindflaneo. Y la otra es escuchar con atención el tema de la cortina musical de nuestro programa. También. Temazo para bailar y manifestar todo lo bueno. Es verdad. Así Es que verdad. Lu, nos habías contado hoy a la pasada Sí. otra pequeña recomendación que Sí, tenías. sí, aprovecho. Yo decía que era un poco un chivo, pero bueno. sí, dale con los Todas las chivos. recomendaciones lo son. Porque bueno, algo que en lo personal me ayudó mucho como a romper ciertas estructuras que todavía conservo, pero bueno, vamos en ese camino de desandar cosas. Un taller de expresión corporal que hice. Es una formación, en realidad, de 3 años, que es el Instituto Norma Quijano, y que todos los años abre en grupos nuevos, así que este año empezó recién, pero quienes tengan ganas están a tiempo de sumarse. Y bueno, es como una experiencia colectiva, pero también para conocerse en lo individual y profundo y encontrarse con esos lados de una que gustan más y gustan menos, pero bueno, ir como aceptándolos. Y nada, lo súper recomiendo, ya sea para artistas, educadores o gente en general que tenga ganas de encontrarse con eso. Pero muy bien. Bueno, estamos llegando al final de nuestro Porque capítulo. hablando de arte, nos vamos a ir a candombear un poquito. Ay, me parece Divino. bien. Nos pueden escuchar. ¿Dónde? ¿Dónde nos pueden escuchar? En FM Ciudadela 88.7. Arde la ciudad. Buena semana. Gracias, chicas. Chao. No deseo 100 años sabático, soñar deprisa, vivir despacio, andros, carretera, lucha y buenos ratos, mucha cumbia, amor y vatios. No deseo